Bueno, para comenzar diría que es una de las elecciones más complicadas que se presenta. Todo apunta que hay un empate técnico, entre comillas, ¿no? Entre comillas, sí. Y el empate se da porque las encuestas, que no siempre han sido lo más acertadas, lo vimos en las últimas elecciones en Colombia, en el caso de Colombia, algunas arrojan un ligero triunfo a favor de Santos y otros arrojan un triunfo a favor de Zuluaga. Sin embargo, yo tengo, bueno, por supuesto, primero comenzaría señalando que para nosotros los venezolanos, cualquiera sea el resultado de los colombianos, debemos estimular a unas buenas relaciones, porque depende mucho, la interrelación de Colombia y Venezuela es fundamental, independientemente de que sea Santos el presidente reelecto o que sea Zuluaga el presidente. Sí, porque han surgido una serie de conjeturas, cuando no especulaciones, sobre qué puede pasar entre el gobierno de acá y el gobierno de allá, si es Zuluaga o si se mantiene Santos, ¿no? Sí, sin embargo, yo creo que, digamos, en el escenario de las relaciones con Zuluaga hay un cambio muy positivo, por fin, de la diplomacia bolivariana, porque Maduro, que antes había señalado que no iba a tener ninguna relación con Zuluaga, que representaba a la derecha, muy recientemente señaló que gane quien gane en Colombia, Venezuela tendrá buenas relaciones. ¿Qué intuirán? Intuirá que Zuluaga puede ganar. Y creo que dentro de las últimas encuestas que se han venido dando, yo tengo la impresión de que Zuluaga, por supuesto, hacer futurología en una situación de cabeza a cabeza es un poco osado, pero yo diría por tres razones fundamentales. A pesar de que Zuluaga no es un dirigente carismático, tiene el respaldo de un líder carismático que es Uribe. Y Uribe se ha convertido en un factor fundamental en esta elección. En segundo lugar, el apoyo de Santos es un apoyo que era de la derecha en las elecciones pasadas, pero que ahora se ha convertido en el candidato de las izquierdas. El candidato de unas izquierdas que han sido muy golpeadas por él. Por ejemplo, el alcalde de Bogotá sufrió las inclemencias de Santos, que quiso inhabilitarlo, sacar a Petro de las elecciones, y hoy Petro lo respalda. No creo que lo respalde con mucho entusiasmo. Y en tercer lugar, creo que el mensaje que se basó fundamentalmente en lograr los acuerdos de paz, fracasaron. Las FARC y ahora el Ejército de Liberación Nacional jugaron con Santos como el gato y el ratón. Ellos no fueron a buscar la paz, sino a buscar cómo oxigenarse y cómo fortalecerse. Y eso puede ser una de las razones de esa inmensa abstención de posibles electores de Santos que se abstuvieron. El 40% de los colombianos votaron. Y por último diría, en ese escenario de abstención, creo que Zuluaga puede tener más éxito, pero por supuesto todo esto son especulaciones. ¿Tienes alguna información sobre cuál es la tendencia en este caso, hacia dónde se incline el volumen de participación en esta oportunidad? ¿Se incorporará mucho más gente en el balotaje para participar en el proceso del domingo? Bueno, yo veo estas elecciones como muy frías. Uno entra en los periódicos colombianos y no se ve esa efervescencia, a pesar de que hay una polarización muy aguda entre ese 40%. Una de las más fuertes de los últimos años, ¿no? Sí, sin embargo, una parte grande del sector de la opinión pública, de los sectores políticos del país, no se han sentido tan involucrados. De manera ¿Por qué sería eso, amigos? Mira, primero porque es el fin del bipartidismo en Colombia y hay como una especie de mezcla, igual que decía la izquierda que vota ahora por la derecha, hay también una derecha que vota por la izquierda. Me explico. El candidato Santos tiene conservadores que lo respaldan y tiene liberales que lo respaldan. Y en el caso también de Zuluaga, tiene el respaldo de Uribe. Pero ¿Los verdes hacia dónde se inclinaron? Le dieron libertad de voto a sus electores, porque Peñalosa no se atreve a definirse para no perder ese caudal electoral que tiene. De manera que yo creo que se pueden inclinar, más fácilmente podrían inclinarse hacia Santos, el sector de izquierda de los verdes, y yo creo que puede dividirse porque hay un sector de ecologistas que verían la posibilidad, el mensaje de Zuluaga en esta segunda recta final ha sido mucho más completo en la búsqueda de una posición de solución a los problemas económicos, sociales del país, y eso puede incidir en el voto de los verdes. Los conservadores sí creo que se van a inclinar. Para Marta Lucía Ramírez, el peso de ella como tal. Muy importante, y creo que puede inclusive abrir las puertas a que los parlamentarios conservadores que respaldaron a Santos en la primera vuelta electoral puedan sumarse a formar un gobierno con más éxitos en el caso de Zuluaga. Y el otro punto que quería comentarte es lo que tú decías. La diplomacia colombiana es
profesional. Claro. Y si Zuluaga llega a las elecciones, a pesar de las especulaciones, que habrá una crisis entre Colombia y Venezuela, y que, mira, Zuluaga va a seguir, por supuesto, con una línea de principios que interesan mucho a América Latina. Incluso él matizó un tanto el planteamiento sobre el gobierno de Venezuela que utilizó mucho en la campaña electoral. En las últimas oportunidades más bien ha sido, se ha manejado hasta con cierta discreción. Sí, pero por otra parte, la solución de los problemas fronterizos nos interesa a ambos. Nosotros tenemos el gran problema del contrabando de extracción, ¿no? Los secuestros, y viceversa. Colombia también tiene el problema de las fuerzas irregulares que están del lado venezolano, de manera que una sana política fronteriza nos ayuda a ambos. Pero además de eso, como demócrata, yo veo que ha sido muy importante las banderas de lo que fue la idea de fuerza fundamental de América Latina. ¿Qué dice Zuluaga que ha irritado a algunos sectores en Venezuela? Él dice que va a defender la Carta Democrática Interamericana, que es un acuerdo suscrito por el presidente Chávez en Lima, que va a defender la Convención Interamericana de Derechos Humanos y el sistema de derechos humanos. Bueno, ese es uno de los elementos fundamentales que en América Latina se ha dado en el caso de los derechos humanos. Ha hablado de que va a defender los principios de libertad. Y eso sí lo aplaudo, y debemos aplaudirlo todos los demócratas, porque se trata de recuperar la agenda de una América Latina plural y una América Latina que busca una unidad en la tolerancia y en el acuerdo. Porque también si vamos... rechazaba, Milos, el presunto refugio de líderes de la guerrilla colombiana en nuestro país y la relación que desde hace muchos años han tenido esos líderes de la guerrilla colombiana con factores del gobierno nacional, ¿no? Es lo que ellos han asomado en Colombia. Así es, porque... esa especie de caricatura que ha hecho Santos, que el que está con la paz tiene que votar por mí, el que está con la guerra vota por el candidato que me es adversario. Es un deslinde muy... Muy osado, porque en América Latina, en Venezuela y en Colombia, a ambos nos conviene la paz. Y sin lugar a dudas, a Zuluaga le interesa la paz, pero no a cualquier costo. Entonces es que el hecho del error, creo yo, fundamental de Santos en estas negociaciones con la FARC es que paulatinamente las FARC se han convertido en una especie de aliados de Santos. Y en vez de solucionar el problema de la paz, de Santos. Absolutamente, porque no han dado una respuesta de fondo a la paz, y lo que han hecho es empoderarse, buscar mecanismos en los cuales la FARC ya prácticamente es un partido de cogobierno o con una tendencia a cogobernar. Y eso puede afectar mucho el voto colombiano. Y han cometido un error allí porque han tratado de incursionar también en un terreno que es altamente sensible en la política colombiana, como es el factor militar. El factor militar. Y trataron de establecer en esas conversaciones criterios de qué debe o cómo pueden ser o cómo deben ser las Fuerzas Armadas en Colombia. Eso es inaceptable para ellos. El acuerdo militar, y segundo, olvidarse 50 años de violencia. Sí, o sea, borrón y cuenta nueva. Y ese borrón y cuenta nueva no es tan fácil para muchos sectores que han perdido a sus familiares, que han perdido a sus seres queridos, y hay que buscar un mecanismo de paz, pero con justicia, y no de una paz que se olvide de la memoria histórica del pueblo colombiano. ¿Qué ocurrió? ¿Por qué dio ese viraje Santos, que llegó a ser hasta el ministro de la Defensa de Uribe? ¿Qué pasó allí? ¿Qué impresión tienes? Bueno, yo creo que hay muchas especulaciones, desde las más caricaturales, de que él es un agente del fidelismo y tal, cosa que yo creo que es absurda. Pero yo diría que hay tres elementos. Uno, quiso separarse de Uribe, y ese es otro error, porque uno vio durante la segunda recta final de la campaña, durante la segunda campaña, que él quiso disociarse del gobierno de Uribe. Pero le dijo muy bien Zuluaga, pero ¿cómo te vas a disociar tú si tú fuiste ministro de Uribe? Claro, entonces Uribe de una forma, cuando presidente era, lo ayudaba y le dio su respaldo claro y abierto. Y no solo eso, sino que era el ministro de Defensa, era el ministro que prácticamente hizo que Chávez dijera, si gana Santos va a haber guerra con Colombia, y sin embargo en Santa Marta fue su mejor nuevo amigo. Pero ese elemento, él quiso disociarse de Uribe, y lo hizo durante la campaña. El segundo grave error que yo creo ha sido un presidente de derecha, pero con un lenguaje de izquierda. Entonces, claro, la izquierda no se siente muy cómoda con él, y la derecha ya no lo quiere respaldar, entonces se puede inclinar hacia el lado de Zuluaga. Y en tercer lugar, yo creo que uno de los elementos que han configurado es que no ha resuelto los problemas graves con Venezuela. De 7.200 millones de dólares de comercio, a pesar de todos los esfuerzos para dimensionarlo, no supera los 2.000 y pico millones de dólares. Bueno, ya veremos qué pasa entonces. El domingo estaremos a la expectativa. Milos, muchas gracias por haber compartido y darnos